Fernando, ¿cómo te va? Bienvenido a Sin Censura. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Gabriel? ¿Cómo andás, Guillermo? Bien, buen día, los muy dos bien. Estamos atentos con las antenitas paradas y vos sos el que presentó la impugnación. A ver, primero presentaste una demanda planteando la Corte que aclare el sentido de la reelección en Formosa, el artículo que habla de la reelección, y luego, cuando Infran presenta su candidatura, impugnaste la candidatura de Gildo Infran y esto llegó a la Corte Suprema. ¿Qué significa para vos? Nosotros ya hemos hecho una lectura de lo que consideramos que es el fallo que se conoció ayer, que impide, que prohíbe que Sergio Uñac sea reelegido gobernador en San Juan. ¿Qué interpretás vos? ¿Qué puede significar este fallo para Formosa, para Gildo Infran? Bueno, yo creo que es un adelanto muy claro de cuál es el criterio que está teniendo la Corte sobre la cuestión de fondo y también de que en este momento histórico de nuestro país está dispuesto a ejercer con la energía necesaria la supremacía del orden constitucional, que es lo que se está poniendo en juego. El fallo de la Corte, la verdad es que es una bocanada de aire fresco, de república y de democracia, que por supuesto nos llenó de esperanza. Porque sin ninguna duda que todos los argumentos que se plantean en este fallo son plenamente aplicables a Formosa. Hay, yo diría, una diferencia, ¿no? En el caso de San Juan, la Corte evalúa los posibles riesgos que genera para el sistema democrático y republicano la falta de alternancia en el poder. Ahora, lo que en San Juan es un riesgo, en Formosa es un daño efectivo. Claro. Es decir, en Formosa ya pasó lo que ellos dicen que puede llegar a pasar. Si nosotros ya tenemos un poder absolutamente concentrado, no existe el poder judicial. Yo lo vengo diciendo desde que me subí a la tribuna política. Dije, en Formosa no existe el Poder Judicial, existen algunos jueces que dictan algunas sentencias en casos particulares, pero no existe Poder Judicial en sentido constitucional. Y esto es lo que la Corte dice va a pasar en San Juan si nosotros no intervenimos. Por lo cual está claro de que va a tener que tener la Corte el mismo criterio en el caso de Formosa, por lo cual estamos muy expectantes de la decisión que en este sentido pueda tomar, porque nos parece indudable que frente a la contundencia de estos argumentos pudiera llegar a tomar una decisión diferente en el caso de Formosa, donde, reitero, no se trata de riesgo, sino se trata de daños efectivamente sufridos por el pueblo formoseño como consecuencia de este régimen que viola el sistema interamericano de derechos humanos. Uno escucha los medios de comunicación oficialistas y se habla de que la Corte está agrediendo a los formoseños. Hay todo un mensaje y una intención de hacer quedar a los jueces de la Corte como que le prohíben a los formoseños ejercer con libertad su autonomía. ¿Qué pensás de eso? Y esto es una pavada, esto es una tontería realmente que demuestra la falta de argumentos técnicos, jurídicos y constitucionales que tiene el gobierno. La verdad que en todo caso si hay algún derecho afectado, que no lo hay, pero digo, si pudiera hablarse de un derecho afectado sería el derecho de Gildo Infran a hacer toda su vida reelecto gobernador. El problema que tiene Gildo Infran que la Corte Interamericana ha dicho muy claramente que no existe ese pretenso derecho a la reelección indefinida. La verdad es que el caso de Colombia, este caso que nosotros invocamos tanto, fue justamente porque hubo funcionarios como Gildo que dijeron, voy a ir a la Corte porque me violan mi derecho a ser reelecto. Y la Corte Interamericana no solo le dijo, no señores, ustedes no tienen un derecho individual a ser reelecto de manera indefinida, sino que fue más allá todavía y dijo, no solo eso, que permitirle a ustedes que se reelijan de manera indefinida viola los derechos humanos de los ciudadanos en el sistema político en el que ustedes están. Entonces, esto es tan claro, tan indiscutible, que la verdad es que el argumento que tienen los abogados del gobierno son de una
un nivel de ignorancia absoluto. Bueno, en realidad no son ignorantes, están recitando un versito que les hacen recitar, ¿no? Y en esto, Gabriel, no puedo dejar de señalar que me han comentado que el presidente del Tribunal Electoral está hablando por las radios, criticando y haciendo análisis jurídicos de las demandas que nosotros hemos presentado. Sí. La verdad es que me parece que, a ver, muchachos, doctor Moreno, bajemos un cambio, hermano, no podés estar hablando de los juicios. Son miembros de un tribunal electoral, un mínimo de compostura, guarden un poco la forma. Ya la tienen a la fiscal de Estado, que está muy bien, puede salir a hablar y a declarar, pero los jueces hablando, criticando, oponiéndose a hacer evaluaciones de los escritos que presentamos los abogados, han perdido toda compostura, están ya realmente en un comportamiento que dan vergüenza ajena, ¿no? Claro, los jueces jamás pueden opinar de lo que se le pide a ellos antes de la sentencia, ¿no? Es decir, primero tienen que sentenciar y después, en todo caso, explicar. Pero en este caso ni siquiera, claro, pero en este caso, Gabriel, ni siquiera un juicio que esté en trámite ante él, no tiene que hablar de casos, y menos aún para criticar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Doctor Moreno hace muchos años que está becado en el Tribunal Electoral. Alguna época trabajó, cuando éramos jóvenes nos cruzábamos en tribunales, pero después hace muchos años de que se creó ese esperpento que es el Tribunal Electoral, que cuando ganemos las elecciones, cuando cambiemos el gobierno, lo vamos a hacer desaparecer y vamos a volver al régimen de la Junta Electoral que tiene la mayoría de las provincias. Por eso es un invento de Gilles Fram, pero que no tiene ningún sentido, no es ni siquiera un tribunal de tipo administrativo, por lo cual lo vamos a derogar y vamos a reordenar el sistema electoral. Pero digo, sigue siendo un juez de la provincia, no se pongan a opinar del trabajo que hacen los abogados, sí, que resuelvan los casos, que cuenten los votos, que para eso les paga el pueblo formoseño. Fernando, cuando leíamos el fallo de Rosenkrantz, que es muy interesante, ¿no? Son 3 jueces los que votan el caso Uñac, y uno de ellos, el presidente de la Corte, Rosenkrantz, dice, citando a un constitucionalista norteamericano, que si nosotros permitiéramos, dice, la reelección indefinida, sería como el caso del rey polaco, ¿no? Es decir, el rey polaco que cada 4 años lo volvían a votar, pero que era rey, ¿no? Es decir, que claramente el sistema republicano no quiere un rey polaco ni un rey formoseño, quiere que vaya habiendo cambios, que los jueces los designen distintos gobernadores, que los comisarios de policía los designen distintos gobernadores y que vaya variando el elenco de gobierno, porque eso es la periodicidad en los cargos, ¿no? Así es. Sí, esto, digo, la verdad es que este planteo nos lleva a explicar cuestiones que son obvias y que ya no se discutían. Sí, que la periodicidad y la alternancia son 2 conceptos que van de la mano, no deberíamos explicarlo. A ver, el mejor dato es que en el 83, cuando comenzó se produjo la recuperación de la democracia, Gabriel, nuestra Constitución, la Constitución de Formosa, decía un mandato y a la casa, un mandato y a la casa. Este era el modelo constitucional. Este es el modelo constitucional tradicional, y lo mismo decía la Constitución Nacional. Recordemos que los primeros presidentes, Alfonsín era 6 años, el primer mandato de Menem fue 6 años. Luego, como una concesión, se dijo, bueno, vamos a hacer una reelección y achicamos el mandato a 4 años. ¿Se entiende? Es decir, y la mayoría de las constituciones provinciales era un mandato y a la casa. Luego se dijo, bueno, se cedió frente a la presión de la política y fuimos avanzando en este proceso de decir, bueno, autoricemos una reelección. Después fueron 2 reelecciones, después fueron 3 y llegamos al caso extremo de Formosa, que fue decir, me quedo a vivir toda la vida. Pero esto es contra natura, es contra el sistema. Lo que se ha producido es una degeneración del sistema republicano, y por eso hay que festejar tanto este fallo de la Corte, estos fallos, y yo diría esta sucesión de fallos que viene dando la Corte desde el año 2013 con Santiago del Estero, y ahora que lo está haciendo con esta fortaleza institucional, porque sin duda estamos en un momento de refundación de nuestro sistema republicano en las provincias, que durante décadas, estas décadas de democracia que hemos avanzado en muchos sentidos, en este tema indudablemente
hemos tenido un retroceso notable que ahora vamos a empezar a corregir. ¿Qué va a pasar, Fernando, si como todo indica la semana que viene, quizás el jueves próximo, la Corte saca este fallo suspendiendo las elecciones en Formosa? ¿Qué va a ocurrir con la campaña? ¿Qué va a ocurrir con las candidaturas? ¿Qué va a ocurrir con el gobierno? ¿Cómo ves vos? Por supuesto, estamos abriendo una hipótesis, ¿no? Es decir, porque todavía la Corte no resolvió nada de Formosa. Estamos sacando conclusiones en base a lo que pasó en San Juan y Tucumán. Pero ¿qué ocurriría si la semana próxima se suspende, si aparece el fallo, se suspenden las elecciones en Formosa? Perdón, Gabriel, nosotros no hemos pedido la suspensión de las elecciones en Formosa. El 25 de junio va a haber que votar. La duda está si se va a votar o no para gobernador, porque para el resto de los cargos nosotros no hemos hecho ninguna petición y no hay ningún pedido, es decir, que los diputados, etcétera, las elecciones tienen que realizarse. Y aclaro desde ya, me adelanto, de que el gobernador no tiene facultades para decir, bueno, suspendo este tramo y divido las elecciones. No tiene esa facultad. El proceso electoral está en curso y tiene que seguir y terminarse. Si la Corte decidiera que no debemos hacerlo para la categoría de gobernador, bueno, lo que va a pasar es que la campaña va a tener que seguir y vamos a elegir el resto de los cargos electivos sin la categoría de gobernador. Luego lo que va a pasar es que la Corte va a analizar la cuestión de fondo y va a dictar un pronunciamiento de fondo si Gildo puede o no ser candidato. Si dijera que puede ser, o en cualquiera de los dos casos, diga lo que diga la Corte, va a tener que haber una segunda elección donde se va a decidir la elección del gobernador. Está muy buena esta aclaración porque fue precisamente lo que ocurrió en San Juan. En San Juan, cuando la Corte suspende para la categoría de gobernador, se hace la elección sin la categoría de gobernador. Se hizo toda la votación de intendentes, concejales, diputados provinciales, etcétera, pero no el candidato a gobernador. Y eso se va a votar. Así es. Y el gobernador, perdón, Gabriel, y el gobernador no tiene facultad para decidir suspender o no el resto del proceso electoral, ¿eh? No tiene esa facultad, porque en los procesos electorales el gobernador tiene la facultad de convocar a elecciones, pero no de detener los procesos electorales. Una vez que convocó, se tiene que realizar sí o sí. En este caso va a tener que suspenderse un tramo porque hay la decisión de otro poder del Estado, en este caso del gobierno federal, que le va a decir este cargo no haga la elección. Pero en el resto no tiene facultades para hacerlo. ¿Y el Tribunal Electoral podrá suspender las elecciones de las demás categorías? No, pero es que no tendrían razón alguna para hacerlo, que no sea especulación política. El proceso electoral está en marcha y tiene que concluir, salvo que, reitero, para el cargo de gobernador, que es el que está controvertido, en caso que la Corte así lo decidiera, deberá suspenderse para ese cargo. Está buenísima la aclaración porque lo que se barajaba era que si la Corte suspende a gobernador a Formosa, se suspende todo. No sé por qué, no hay razón alguna para que esto suceda, si no hay cuestionamiento a las otras listas ni a los otros cargos. Está el caso de los intendentes, pero que eso está planteado a nivel local y el Tribunal Electoral tendría y tiene la facultad de resolverlo. Claro. Por lo cual ahí no hay razón alguna para suspender el resto del proceso electoral. Por eso el 25 se tiene que votar, habrá que ver si se vota para todos los cargos o queda para una fecha posterior la elección del gobernador. Clarísimo, Fernando. Bueno, entonces estamos todos a la expectativa, son horas decisivas, notamos que hay un silencio de radio, de que todavía no hay opinión, por lo menos de los afectados, por ejemplo, del gobernador. No se escuchó a Infran opinar sobre el fallo de Uñac. Sí hemos escuchado digamos, comunicadores, opinólogos, digamos, de los medios de comunicación, pero el propio Infran no habló, no dijo nada.
Bueno, pero ya sabemos cuando salga lo que va a decir, porque va a estar en línea con su jefe, líder y referente, Alberto Fernández, que, igual que Cristina Fernández, que de manera permanente quieren estar fuera del sistema democrático. La verdad que el presidente títere que tenemos volvió a escribir una página de vergüenza ayer, otro escalón más de descenso en esta lamentable presidencia, al nuevamente criticar el fallo de la Corte, aparte con un enorme desconocimiento del derecho. La verdad que habría que echarlo de la Facultad de Derecho por bruto, Alberto Fernández, por la sarta de tonterías que afirma respecto a los fallos de la Corte. Un fallo que de verdad es impecable, que tiene mucha riqueza desde el punto de vista constitucional, muy interesante. El fallo de la mayoría, en realidad el voto de Rosati, que es el presidente, claro que el presidente de la Corte actual es Rosati, no es Rosencrantz, pero el voto de Rosencrantz tiene un enorme desarrollo intelectual muy interesante, y los dos votos de Rosati Maqueda también es un voto sumamente interesante, porque va al meollo y resuelve las cuestiones importantes con argumentos muy sólidos y muy contundentes. Así que la verdad es que fue un día de gloria para la República. Estamos muy contentos los que desde hace muchos años venimos luchando por estos principios. Yo, sabes que este planteo lo hice en 1999, Gabriel, y di todos los argumentos que ahora la Corte ha recogido, ¿no? Planteo de que existía una cuestión federal suficiente porque se violaba el artículo 5 de la Constitución Nacional, lo dijimos en el año 99, bueno, en ese momento la evolución del pensamiento jurídico todavía no lo aceptaba, pero con gran satisfacción vemos que 2 décadas después estos principios son hoy doctrina de la Corte, por lo cual la verdad que una profunda alegría democrática y republicana. Y con expectativa de que Formosa en el 2023, como lo vengo diciendo, Formosa cambia. Te hago una consulta de lo que podría ocurrir. ¿Qué pasa si, como algunos están susurrando en el oído de Infran, si en la semana que viene el fallo de la Corte dice que se suspende las elecciones a gobernador en Formosa? ¿Qué pasa si Infran decide seguir adelante y no cumplir lo que la Corte indica? Va a quedar fuera del sistema democrático, claramente. Va a ser un acto sedicioso de un alzamiento contra uno de los poderes del Estado. Va a quedar va a quedar en estado de intervención federal inmediata, y por supuesto que el resto de las fuerzas políticas tendremos que actuar en consecuencia. Sería un alzamiento contra la Constitución Nacional y contra el orden democrático y republicano. Podría estar cometiendo un atentado contra el orden constitucional. Cometiendo un acto delictivo también. Sí, claramente, sí, sin duda. Sí. Bueno, esperemos que no se llegue a eso. Convengamos que no lo hizo cuando fue la pandemia, cuando la Corte tomó también, recordemos en el caso Lee, tomó la decisión de ordenar el ingreso. Reposaron, hablaron tontería, hicieron circo político, pero finalmente tuvieron que agachar la cabeza y cumplir con la ley. Quizá una de las pocas veces que se le hizo cumplir con la ley, pero tuvo que hacerlo. Así que yo supongo que van a hacer lo mismo, van a refunfuñar, se van a quejar, van a insultar a todo el mundo, pero finalmente no van a entrar en el camino del delito y de salirse del Estado de Derecho. Espero. Esperamos. Fernando, gracias.